Vamos a leer el libro de Apocalipsis, capítulo número 6, por favor. Y vamos a leer el verso 1 en adelante. Capítulo 6, verso 1. Amén. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice así: Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Amén. Hasta ahí. Muy bien, hermanos, quiero iniciar esta hora con el estudio del capítulo número 6 del libro de Apocalipsis, y específicamente vamos a tratar el tema del primer sello. Los sellos, las trompetas y las copas son juicios que vendrán sobre esta tierra. Ahora bien, antes de explicarles acerca de este capítulo y de este verso que hemos leído, quiero hacer una aclaración con respecto a la iglesia del Señor. Muy bien. La iglesia del Señor es la que va a marcar, digámoslo así, el inicio de la apertura de estos sellos. Ahora, ¿cómo es que la iglesia tiene que marcar, o cómo es que la iglesia tiene participación en esto? Vean, desde que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, según calendario romano, llevamos 2020 años esperando el rapto de la iglesia. Entonces, la iglesia del Señor ha tenido un caminar después de la muerte de Jesucristo hasta esta fecha, ya en el año 2020, pues 2020 años. Ahora bien, ¿qué detiene la apertura de estos sellos? Específicamente lo detienen 2 grandes fuerzas, lo voy a decir así, espirituales, fuerzas grandes. La primera es la iglesia del Señor, la iglesia del Cordero, el cuerpo de Cristo, porque estamos en esta tierra. Y segundo, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces, sucede lo siguiente. Cuando el cuerpo de Cristo esté completo, cuando la última persona que va a formar parte del cuerpo de Cristo se complete, la iglesia, desde ese momento se va a dar el sonar de la final trompeta. Ahora bien, ¿cuándo sucederá eso? No lo sabemos. No sabemos. Lo único que nosotros sabemos, por lo que dice la palabra del Señor, es que esto va a suceder. Y lo creemos. Y así los discípulos, los apóstoles y todos los hombres y mujeres de fe durante estos 2020 años han estado esperando esa promesa del sonar de la final trompeta, el rapto de la iglesia. Ahora bien, ¿cuándo va a suceder el rapto de la iglesia? No lo sabemos. ¿Cuándo va a suceder la segunda venida de Cristo? Que es otro acontecimiento que realmente la humanidad espera. Hermanos, eso sí tiene señales bien específicas y bien claras de cuándo será la segunda venida de Cristo. Pero en este momento yo quiero desarrollar y enfatizar la apertura de estos sellos, los juicios sobre la tierra. Ahora bien, ¿cuándo se inician los juicios sobre la tierra? Esa es una de las grandes preguntas. La historia o la tierra o la humanidad, la historia de la humanidad, la historia de esta tierra, hermanos, han sucedido muchas catástrofes y situaciones que están en el libro del Apocalipsis. Pestes, hambre, terremotos, grandes situaciones difíciles que han sucedido, pero eso no es el fin todavía, sino que eso se le llama principio de dolores. Cuando la iglesia sea quitada de esta tierra, cuando el Espíritu Santo presente a la iglesia del Señor en las alturas y entregue la iglesia a Jesucristo, entonces comienza este proceso. Entonces comenzará este proceso. Entonces comenzará el juicio de Dios sobre esta tierra. Entonces comenzará, hermanos, el proceso que se llama tribulación y gran
tribulación. Note usted, nosotros vivimos principios de dolores. Cuando la iglesia sea quitada de la tierra, entonces entra ya el trato de Dios que se llama tribulación y gran tribulación. Muy bien, explicando eso, vamos a suponer que la iglesia fue levantada en este momento. Y al ser levantada en este momento, hermanos, inmediatamente comienzan a aperturar estos 7 sellos. Y ahora vamos a estudiar el primero de los sellos. Muy bien, vamos de nuevo a la palabra del Señor. Y vamos a leer específicamente el verso 2, por favor. Y dice la palabra de Dios: y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Muy bien, vamos a estudiar ahora el tema del anticristo. Muy bien, ¿por qué el anticristo? Yo he escuchado muchos predicadores durante mucho tiempo que aseguran o enseñan de que este personaje que aparece en este primer sello es Jesucristo. Es Jesucristo. Definitivamente es un error de interpretación. Porque Jesucristo, hermanos, en la Biblia, en la palabra de Dios, no lo vamos a encontrar con un arco en su mano. Siempre Jesucristo aparecerá, sí, montada en un caballo blanco, ya lo vamos a leer más adelante, pero Él lo que tiene es una espada de fuego. Ahora, ¿por qué el arco? Ya lo vamos a ver. ¿Y por qué una corona? Ya lo vamos a ver. Veamos entonces el jinete del caballo blanco, Apocalipsis número 6. Vamos a la siguiente lámina. ¿Quién es el anticristo? Vea, esto es bien interesante. Llámese anticristo a aquel que niega a Jesucristo. Primera característica. Segunda, no solamente niega a Jesucristo, sino que niega al Padre y al Espíritu Santo. Y tercero, es aquel que está en contra de todo lo que Dios ha hecho y hará. Eso se llama y hará. Eso se llama anticristo. A lo largo de la historia, hermanos, vamos a encontrar personajes, seres humanos, que yo les llamo como un antitipo del anticristo. Personas que han sido dictadores, que han sido gentes perversa, que han tenido en la historia un desarrollo de su vida en la maldad. Yo le llamo pequeños anticristos. Podemos mencionar a Adolfo Hitler como un pequeño anticristo, ni se compara con este que va a venir. Podríamos mencionar a Napoleón Bonaparte, podríamos mencionar a otros personajes como Gengis Khan, podríamos mencionar a otros personajes como Atila el Bárbaro, personajes que han causado muertes como ustedes no tienen idea, destrucción como no tienen idea. Ahora, el que creo que es más conocido para ustedes de estos 4 personajes que he mencionado yo es Adolfo Hitler, que asesinó más de 1 millón de judíos. Pequeños anticristos que no se comparan con el que va a venir. Muy bien, ahora bien, leamos por favor primera carta de Juan, váyase a su Biblia, primera carta de Juan, capítulo 2, verso 22. Vea lo que dice Juan al respecto de este personaje. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es un anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Juan en su primera carta da una explicación clara de quién es el anticristo y lo vamos a leer una vez más. Dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Verso 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo
tiene también al Padre. Entonces, Juan hace una aclaración y dice, Juan, que el anticristo tendrá una característica y que es mentiroso, número uno. Y eso no lo pierdan de vista. ¿Por qué razón? Porque el jinete del caballo blanco, este jinete va a venir a poner paz en la tierra. Paz que el Medio Oriente actualmente están buscando, y lo están buscando de una manera extraordinaria. Ellos quieren tener paz, pero no la hay. Entonces el anticristo va a venir a poner paz sobre esta tierra. Y ya lo vamos a revisar en unos textos bíblicos. Muy bien. Entonces, todo aquel que niega a Jesús no procede de Dios, sino que está inspirado por el anticristo. Porque por el que ustedes oyeron decir que vendría y ya está en el mundo. Muy bien, vamos a la siguiente lámina. El jinete del caballo blanco. El jinete del caballo blanco. Dice la palabra del Señor, he aquí un caballo blanco. Muchos creen que el jinete del caballo blanco es Jesús, por la mención de tal allá en Apocalipsis 19, 11, 16. Ya lo vamos a leer. Jesús sí regresa en un caballo blanco. Por favor, vayamos a Apocalipsis 19, 11 al 16. Más adelante. Y ustedes van a notar algo bien impresionante, y es que no tiene ningún parecido con lo que acabamos de leer en el primer sello. Dice, verso 11, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Verso 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Esta es la segunda venida de Cristo profetizada en la palabra del Señor. Verso 14, vea qué lindo el verso 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Verso 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y vea el verso 16, y con esto terminamos. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Segunda venida de Cristo. Entonces, si usted nota, es totalmente diferente al personaje que aparece en el capítulo 6 de este mismo libro. Aquel aparece con un arco y venciendo para vencer. Regresemos otra vez, por favor, al capítulo 6. Van notando ustedes la diferencia, y por eso es que yo he dicho, algunos pastores enseñan o dicen o creen de que el personaje del primer sello es Jesús, y realmente no es Jesucristo. Muy bien, sigamos después. Pero este es un dictador que vendrá. Pero este es un dictador que vendrá, un dictador satánico que imitará a Jesús. Veamos por qué. Características de este jinete del caballo blanco del capítulo número 6. Característica número 1. Blanco del capítulo número 6. Característica número 1. Él tendrá un gobierno. ¿Sí? Le fue dada una corona. La corona es señal de gobierno, señal de poderío. Él tendrá un poderío, tendrá un gobierno. De hecho,
yo les decía el domingo pasado a algunos hermanos de que este personaje tendrá el control de la humanidad en este sentido: control económico, control político, control religioso, control social. Entonces, él va a poder controlar todo el mover del mundo en los poderes reflejados. Ahora bien, ¿cuál es el poder que tiene mayor control sobre las masas? Es el poder religioso. ¿Sabían ustedes que en el conflicto que hay en este momento en Irán contra Estados Unidos, involucrados Irak y todo esto, Irán es un gobierno religioso? El principal gobernante de Irán es un religioso. Segundo al mando estaba ese personaje que falleció el viernes pasado, representando el poder militar. Pero noten algo: el poder religioso que tiene este personaje es el que mueve todas esas masas de gente. Por esa razón es que ustedes van a encontrar en Apocalipsis que el anticristo va a tener la ayuda del falso profeta, poder religioso, y la bestia. Porque el poder religioso es el que va a tener, es el que tiene mayor control sobre las masas en el mundo. Si hacemos un breve repaso, las religiones más grandes del mundo, que mueven más gente en el mundo, el Islam es una de ellas. El hinduismo, el catolicismo, el judaísmo, son religiones que mueven más gente. También está la iglesia ortodoxa rusa, que también mueven cantidades de gente. Entonces, el poder religioso va a ser uno de los poderes que el anticristo va a utilizar para mantener el control del gobierno que representa su corona. Muy bien, entonces tendrá una corona, tendrá un gobierno. Él gobierna con un arco, no con una espada, como en el caso de Jesucristo, ¿sí? Y él ejercita su poder. ¿Cómo? Vean la siguiente característica: el anticristo tendrá dominio sobre la tierra. Salió venciendo y para vencer. Eso significa dominio sobre la tierra. Les dije hace un momento que en Medio Oriente se está buscando paz. Paz. Resulta lo siguiente: donde está en Israel, donde está actualmente la mezquita de Omar, que es el templo principal de los musulmanes, ahí donde está la mezquita de Omar es el punto exacto donde se tiene que construir el templo de Israel. ¿Se imagina querer mover ahorita esa mezquita en estos tiempos? Haría una masacre terrible, tremenda. Entonces lo que han llegado son acuerdos. Por esa razón es que estaba leyendo hace poco de que todos los materiales para la construcción del templo están listos. Todos los materiales están preparados, pero esos materiales no pueden ser usados. Tiene que venir alguien a poner paz y lograr ese acuerdo. Y la construcción del templo se va a dar. Se va a dar. Ya qué interesante esto. Ahora, este personaje va a venir a poner paz. Y dice la palabra que tendrá dominio sobre la tierra, salió venciendo y para vencer. Pero los resultados de su gobierno, como está declarado en los siguientes versículos, muestra que este no es el reino de Jesucristo. Bien, les voy a explicar otro detalle bien importante. Si ustedes recuerdan, dice la palabra del Señor en el capítulo 19 que acabamos de leer, que venía Jesús montado en un caballo blanco, cuyo nombre es el Verbo de Dios, número 1, y en su muslo dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Él viene, dice, a gobernar, a regir con vara de hierro. ¿Qué significa regir con vara de hierro? Regir con vara de hierro significa regir con justicia. A diferencia de este viene a poner paz,
Pero detrás de Jesús viene un reinado milenial de paz. Pero detrás de este viene otro jinete, que es el que vamos a estudiar el domingo. Detrás de este personaje viene otro jinete. O sea, la paz que este personaje, el anticristo, va a establecer, va a ser una paz ficticia. Juan lo llama el mentiroso. Así le llama Juan, la acabamos de leer hace un momento, el mentiroso. Entonces va a poner paz ficticia. Muy bien, continuamos. Más características. Continuamos. Más características. Salió venciendo y para vencer. Este último dictador será un dictador satánico. Será un dictador satánico sobre los hombres. Será el más terrible que todos los dictadores previos, los que he mencionado anteriormente. Incluso puedo mencionarles a Stalin, que fue el fundador del socialismo en Rusia, que bajo sus manos hay miles y millones de muertos. ¿Sí? Entonces este personaje va a ser más terrible todavía. Él gobernará sobre los hombres como un falso Mesías y conducirá a los hombres a una organización de rebelión contra Dios. Importante. La finalidad del anticristo no es el hecho de poner paz, sino que él lo que va a hacer es preparar el escenario para hacer que los hombres se rebelen contra Dios y crear una mayor rebelión contra Dios. ¿Por qué? Les mencioné de que para que estos sellos se aperturen, la iglesia tiene que ser levantada. Ok, perfecto. Vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que de una familia de 10 se fueron 7. Se fueron 5, vamos a decir, y 5 se quedaron. Estos 5 van a andar buscando respuesta. ¿Qué pasó? El mundo va a entrar en un caos, hermano. El caos en el que el mundo va a entrar va a ser tremendo. Y la gente va a buscar y se va a abocar a una respuesta religiosa. Y van a ir donde los religiosos para que les den respuesta de qué se hizo toda esta gente. ¿Dónde estamos? Pues nosotros vamos a estar en la boda del Cordero, ¿no? Pero aquí va a ser un caos terrible en la tierra. Entonces van a buscar a alguien que les pueda dar una respuesta. Y este hombre les va a dar una respuesta. Pero esa respuesta será una falacia que durará poco tiempo. Entonces, él lo que va a conducir a las personas es a rebelarse más contra Dios. Fíjense que más adelante dice la palabra del Señor, cuando se están derramando las copas de la ira de Dios, cae úlceras sobre las gentes. Y las personas, en vez de arrepentirse, dice la palabra, maldijeron a Dios. Entonces, esa es la finalidad de él. Interesante. Vamos a continuar entonces. Organizará para rebelarse contra Dios en el patrón de Nimrod. ¿Quién es Nimrod? Ya lo vamos a ver. Su primer predecesor. Este es el primer ejemplo de un anticristo en la Biblia. Nimrod, ustedes recordarán, ya estudiamos el libro de Génesis, recordarán que él fue el que organizó la rebelión para construir la Torre de Babel. Y aquí sucede algo. Nimrod se va a Siria y se establece que Nimrod es el fundador de la ciudad de Nínive. Y ya les voy a explicar por qué les estoy diciendo esto. Nimrod viaja a Siria y funda la ciudad de Nínive, que está al norte de Irak. Al norte de Irak actualmente. Muy bien. ¿Por qué? Porque hay uno de los profetas de la palabra de Dios que dice de que el anticristo vendrá del norte. Descenderá el anticristo. Entonces, hay varias posturas con respecto apuntan hacia de dónde vendrá el anticristo. La palabra de Dios dice que del norte vendrá. Sí. Otros teólogos han afirmado de que vendrá de la línea del norte, pero no de esta parte, sino que de la otra parte hacia Grecia.
porque ahí salió otro tipo del anticristo, que ya lo vamos a ver más adelante, que se llamaba Antíoco Epífanes. Pero volviendo a este punto, hermanos, el primer anticristo mencionado en la palabra de Dios es Nimrod, su predecesor. Él es a menudo llamado el anticristo. Muy bien, siguiente. La línea de un dictador. Muy bien, siguiente. La línea de un dictador satánico sobre los hombres se remonta hasta Nimrod, el gobernante sobre Babel. Génesis 10, 8, 14. Por favor, leámoslo. Génesis 10, 8, 14. Para que tengan una idea más clara de quién era este personaje y por qué se compara con el anticristo. Bien. Génesis 10, 8 dice la palabra del Señor. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. ¿Quién era? ¿Cuál es la profesión de Nimrod? Era cazador. Era cazador y él cazaba con un arco y flecha. ¿Ok? Por esa razón es que ustedes van a ver que aparece el jinete del caballo blanco con un arco en su mano y con una corona de gobierno y con un arco de guerra. Perfecto, sigamos leyendo. Fue el comienzo de su reino Babel, Erak, Akkad y Calné en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, ¿sí? Rehobot, Calá y Resén entre Nínive y Calá, la cual es una ciudad grande. Y ahí aparecen todos los descendientes. Misraim engendró a Ludim y a Anamim y Leabim y a Neftujim. Bueno, hasta ahí dejémoslo. Entonces aparece en el verso 15, por favor, Canaán engendró a Sidón y primogénito Het. Y Het al Jebuseo, al Amorreo, al Jereseo, al Ebeo, al Araseo, al Sineo, al Arbedeo, al Semereo y al Amateo. Entonces, vea usted la descendencia bien hermosa de este personaje. Los cananeos descienden de ahí. Entonces, si usted regresa al verso número 9, dice que este viaja a Siria y funda ahí la ciudad de Nínive, que actualmente, repito, está al norte de Irak. Por eso es que se cree que el anticristo va a bajar de esa parte, de la parte norte. Muy bien, veamos entonces otros aspectos importantes. Génesis 10, en donde dice que él era un vigoroso cazador delante de Jehová. Esto tiene el sentido de que él era un poderoso cazador de hombres y que esto lo hacía para ofender el rostro de Dios. Muy bien, interesante. Continuemos. La iglesia se va. Continuemos. La iglesia se va. ¿Por qué razón pongo esta lámina en esta posición? La pongo en esta postura porque para que aparezca el anticristo, la iglesia se tiene que ir. Yo le dije hace un momento, hay dos fuerzas poderosas que detienen a la aparición del anticristo. Número uno, la iglesia, o sea, nosotros, usted y yo que estamos aquí esta noche estudiando la palabra, pero también lo detiene el Espíritu Santo, ya lo vamos a ver. Bien, el escenario político y social de hoy en día está ciertamente listo para el surgimiento de tal líder político. Es necesario ese líder. El mundo lo necesita, según el mundo. Para el mundo es necesario un líder y claman por un líder que venga a unificar los gobiernos, que venga a unificar las naciones. Juan Pablo, Papa Francisco, hace poco en unas declaraciones dijo, necesitamos un líder mundial que traiga paz.
La misma gente que no es cristiana, pues están clamando por un líder que traiga paz. Porque los que están solo guerra traen. Entonces necesitamos líderes que traigan paz. Entonces en el mismo Francisco hace poco declaró eso y dijo, necesita el mundo un líder que traiga paz. Muy bien. Todo lo que está esperando es que el Señor lo permita en su tiempo. Este tiempo es el tiempo que se llama el tiempo de la gracia. Nosotros, la iglesia, estamos viviendo el tiempo de la gracia. Entonces, cuando Jesús permita que el anticristo venga, es porque el tiempo de la gracia terminó. Terminando el tiempo de la gracia, o el periodo de la gracia, o la dispensación de la gracia, hermanos, la iglesia es levantada. Entonces la iglesia es trasladada a la boda del Cordero. Y ahí es donde nos vamos nosotros. Sí. A mí me entristece oír iglesias o ciertas personas que aseguran que la iglesia va a pasar o parte de la tribulación o la tribulación. Definitivamente no es así. Ya lo vamos a ver en otro momentito. Pero el tiempo de Dios es un tiempo perfecto. Y el tiempo de Dios va a culminar cuando la iglesia se levante y allí termina el periodo de la gracia. Muy bien. Después de que Él tome a su iglesia de esta tierra, entonces viene el anticristo. Entonces se abre el sello número 1. Entonces aparecerá este personaje montado en un caballo blanco. Ahora, ¿qué simboliza el caballo? El caballo simboliza para muchas culturas símbolo de guerra. Símbolo de guerra. Muchos creían, incluso cuando en la historia nuestra, cuando Hernán Cortés llegó a conquistar México, sobre todo y parte de Centroamérica, los indios creían que Hernán Cortés y los españoles eran dioses, que el caballo y el que lo montaba era una sola pieza, estaban unidos al caballo. Imagínense. ¿Por qué? Porque el caballo simboliza guerra. Guerra. Bien, continuamos. El Espíritu Santo y la iglesia. Por favor, alguien que abra su Biblia, 2 Tesalonicenses 2, 6, 7. Segunda carta a los Tesalonicenses. Si lo tiene, lo puede leer. Alguien que lo pueda leer. 2, 6, 7. Amén. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Amén. Entonces dice la palabra que hay alguien que detiene otro nombre que recibe el anticristo. Otro nombre que recibe el anticristo es iniquidad. ¿Cómo le llamó Juan en su primera carta? El mentiroso. Ahora dice Juan el misterio de la iniquidad. Vea eso. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, el misterio de la iniquidad, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Muy bien. ¿Cómo es que está en acción el misterio de la iniquidad? Si él no está activo todavía. El misterio de la iniquidad está activo en todas aquellas personas, ¿sí?, que practican la maldad. Y todos aquellos que se oponen a Cristo, y todos aquellos que están en contra de Cristo, en contra de lo establecido por Dios, en contra de los principios establecidos por Dios, todo eso se llama misterio de la iniquidad. Toda persona o personajes que se están en contra de lo establecido por Dios, hermanos, eso es el misterio de la iniquidad. Significa que el misterio de la iniquidad ha venido operando durante todo este tiempo hasta hoy.
Todos aquellos que practican el satanismo están en el misterio de la iniquidad. Todos aquellos que practican, todos los que están en contra de Dios y lo establecido por Dios, religiones, sectas y todo aquello que vaya en contra de los principios establecidos por Dios, llámese misterio de la iniquidad. Entonces el misterio de la iniquidad ha estado operando todo este tiempo y va a seguir operando, pero va a venir uno que es la esencia del misterio de la iniquidad, y ese es el anticristo. Ese es el anticristo. Pero hay algo, solo que hay algo, dice, que quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿De quién está hablando el apóstol Pablo? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la fuerza poderosa de Dios que detiene la aparición de este personaje. Sí está operando en la maldad, sí está operando el espíritu de la iniquidad, eso sí, pero hay algo bien precioso, que en medio de todo eso, el Espíritu Santo sigue haciendo su obra, sigue salvando, sigue redimiendo, sigue perdonando, sigue llamando, sigue redarguyendo de pecado, sigue llevando más personas a los pies de Cristo. El Espíritu Santo está obrando en esta tierra, amén. Y eso es lo que detiene la aparición del anticristo. Muy bien, continuamos entonces. Veamos. Continuamos entonces. Veamos. De manera significativa, el primer sello abierto trae este dictador hacia la prominencia. Prominencia significa una posición de gobierno. Entendemos que la semana número 70 de Daniel empieza cuando este dictador confirme un pacto con los muchos, refiriéndose al pueblo judío. Daniel capítulo 9. Vámonos para Daniel capítulo 9. Ahora vamos a entrar y primero Dios, un día esto vamos a estudiar las 70 semanas de Daniel. De dónde comienzan y a dónde terminan, sí. Pero la semana número 70 da inicio a lo que es el misterio de la iniquidad. Habla de 70 semanas, que para poderlas entender es necesario estudiarlas bien despacio. Pero hoy voy a hacer así una mención rápida acerca de esto. Hermanos, ¿cuándo se inicia la semana número 70? Muy bien, esa es una pregunta muy interesante. La semana 70 se inicia con el rapto de la iglesia. Pero quiero explicarles algo. Entre la semana 69 y la semana 70 está el periodo que se llama el periodo de la gracia, que es el periodo que estamos viviendo nosotros. Con la muerte de Cristo y hasta el sonar de la final trompeta, es el final de la semana 69. Estamos en el periodo de la gracia. Entonces, las semanas de Daniel se activa con la aparición del anticristo. Entonces llega la activación de la semana 70. Y es la última semana. Veamos lo que dice la palabra del Señor. En el presente, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Y en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían que cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, en cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Muy bien, no lo vamos a leer todo porque es muy extensa la lectura, pero en esta porción, en el capítulo 9, habla Daniel de la semana 70. Entonces, el inicio de el reinado o el gobierno
de este personaje es el inicio de la última semana, de la semana 70. ¿Ok? Entonces, ahorita estamos entre la semana 69 y la semana 70. Muy bien. Entonces, vea, esto es una pieza bien fundamental. Empezará cuando el dictador confirme un pacto de paz. ¿Qué es lo que hay donde está actualmente la mezquita de Omar? Ahí va a estar el templo de Jerusalén. Es necesario hacer un pacto de paz. El templo tiene que construirse y el sacrificio continuo tiene que volverse a activar. Se va a volver a activar. Esa va a ser parte de los acuerdos de paz que este personaje va a lograr establecer. Bien, pacto de paz con los muchos, pero refiriéndose al pueblo judío. Al pueblo judío. Muy bien. Veamos ahora algunos nombres con respecto a este dictador o este personaje del capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Ahí aparece como un jinete de caballo blanco que tenía un arco y una corona y se le dio poder para vencer. Pero vea cómo lo describe la palabra de Dios. Y son dos listas grandes, las vamos a revisar. Primer nombre que recibe es el nombre de Anticristo. Primera de Juan 2:18. Leámoslo por favor. Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 18. Dice la palabra: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Primer nombre.